chicos, próximo video, el método científico. Vamos a ver detalles para comprender lo que vamos a hacer cuando salgamos justamente al mercado. Bien, vimos anteriormente la etnología, ¿sí? El estudio del comportamiento de las personas. Recuerden, chicos, que las personas sienten y hacen y luego se gastan su dinero. Tenemos que comprender cuál es el dolor, cuáles son los problemas que están teniendo las personas para gastarse el dinero. Ahí están los afluentes de dinero que tenemos que comprender para que fluyan hacia nuestros bolsillos. Es justamente lo que vamos a aprender ahora. Luego, ¿cuáles son los roles que tiene que tener hoy día, en este momento, que ustedes están partiendo en el proceso de investigación? Detective, periodista, explorador, imitador, co-creación, científico. Eso es lo que vamos a aprender en estas 2-3 semanas. Aprender a investigar, comprender, entender, ¿cierto? Definir cuáles son las problemáticas que tienen mis potenciales clientes para entender por qué van a entregarnos su dinero, ¿sí? Y para eso tenemos que aprender a crear valor. Y la creación de valor parte de la comprensión. Bien, veamos entonces lo que vamos a hacer. Vamos a entender el mercado, vamos a ir a buscar un problema, ¿cierto? Vamos a plantear hipótesis y preguntas de investigación. Vamos a desarrollar el método investigativo con distintos instrumentos y herramientas que les voy a entregar, ¿cierto? Para poder crear artefactos de investigación, para poder ir al mercado a comprender. Luego vamos a identificar los arquetipos de cliente, o sea, el dolor absoluto, la comprensión, ¿cierto? Luego vamos a seleccionar lo que es relevante y vamos a mapear la experiencia del cliente, qué es lo que está generando su problema, y a partir de ahí vamos a desarrollar una solución que resuelva, ¿cierto?, su principal problema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Primero, la metodología de trabajo. Lo primero que vamos a hacer, vamos a desarrollar un trabajo de escritorio donde vamos a comprender, buscar en revistas, en internet, ¿cierto? Hay mucha información de problemas que hay en el mercado que se ajusten a mi potencial fortaleza que tengo, ¿cierto? Y a partir de ahí vamos a seleccionar distintas problemáticas que hay en el mercado y vamos a ir a comprender en detalle cuál es la realidad y cómo vamos a desarrollar esto. Vamos a hacer un trabajo de campo, ¿cierto? De forma digital, entendiendo la situación que estamos hoy día, ¿cierto? Vamos a hacer observación, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer encuestas para poder validar realmente y encontrar a los potenciales usuarios extremos, que ya vamos a ver video con respecto a eso. Luego vamos a procesar y analizar toda la información y vamos a encontrar lo que se llaman los insights. También vamos a comprender qué son los insights. Son piezas de información muy relevantes porque es comprender la causa que está generando el problema en mi cliente, y con esto tengo la base para poder resolver estos insights a partir de la oferta de valor que vamos a aprender a desarrollar. Y finalmente vamos a tomar decisiones para poder desarrollar una solución que nos permita resolver las problemáticas. Bien, las técnicas de investigación. Tenemos observación, ¿cierto? La primera, participante y no participante. Participante implica que yo esté inmerso en lo que está haciendo mi cliente, o no participante, ¿cierto? A través de la observación de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo. Esa es una forma que vamos a desarrollar. Otra es lo que son preguntas, ¿cierto? Hacer entrevistas. Para eso tenemos encuestas, sondeo, cuestionario, o tenemos entrevistas en profundidad de distinto tipo, ¿sí? Que se llaman individuales o grupales, o con distintas metodologías que se llaman no estructuradas, preguntas que yo hago abiertas para que mi cliente hable, o semi-estructuradas de acuerdo a lo que alguna idea que yo tengo y lo voy dirigiendo para poder comprender justamente su dolor. Todo esto lo vamos a aprender un poco más adelante. Preguntas abiertas, preguntas ocultas que yo quiera justamente entender, es parte de lo que vamos a desarrollar en todo esto. Todas estas técnicas de investigación implica que inicialmente vamos a hacer una investigación cualitativa, ¿cierto? Para comprender su historia, su relato, conocer su experiencia, qué es lo que le está pasando, sus narraciones, ¿cierto? Muy, muy importante. Se llama una exploración descriptiva. Vamos a describir toda su problemática, ¿cierto? Para eso tenemos que anotar muchísimo, ¿eh? Siempre vamos a generar justamente unos documentos en línea donde podamos ir compartiendo y poder ir ayudándolo y acompañándolo en este proceso. Vamos a poder entender, ¿cierto? Visualmente, a través de la observación, a través de la descripción, vamos a describir cuál es su problema, y luego vamos a hacer una investigación cuantitativa para poder medir, ¿cierto? Tener
poder tener números, porcentajes, ¿cierto? Estandarizar y poder comprender, tener muchos datos, información relevante, ¿cierto? Para transformarlos en conocimiento. Conocimiento de mi cliente, conocimiento de su dolor, conocimiento de su realidad. Entonces, muy importante, lo cualitativo y lo cuantitativo es lo que vamos a aprender y comprender en este proceso de investigación de mi cliente. Y vamos a pasar del yo creo que es esta hipótesis, ¿cierto? Que es totalmente incertidumbre, ¿cierto? Respecto al problema, al dolor que tiene mi cliente. Y vamos a pasar al yo sé que es la validación, las certezas, ¿cierto? Respecto a la realidad concreta, que soy capaz de determinarla, entenderla, comprenderla y valorizarla, ¿cierto? Con números, con estadísticas, con datos duros que se llama, que es la comprensión justamente de esta problemática. Así que vamos a pasar del yo creo que al yo sé que, fundamental, porque eso implica que tenemos certeza y lo que creemos que es una realidad, la verdad lo es una vez que hemos comprendido esto después de la investigación. Entonces, muy, muy importante, cuando empezamos a entender una hipótesis, ¿cierto? Una hipótesis es un planteamiento que yo creo que, ¿cierto? Que puede tener distintas posibles respuestas o predicciones, ¿cierto? Supuesto número 1, supuesto número 2, supuesto número 3. Uno de estos supuestos se transforma en el supuesto más riesgoso. Significa que si yo creo que es una realidad, pero no lo es, la predicción que yo estoy haciendo puede ser que no sea, y la coloco obviamente como primera de todas las proyecciones que estoy haciendo, porque si se invalida esta, el resto ya no son válidas. O sea, si mi cliente me dice que no tiene el problema, ¿cierto? No tengo el problema, y yo creía que lo tenía alternativa que no, que sí o tal vez, pero si me dice que no tiene el problema, yo ya no pierdo más tiempo, ¿cierto? Y sigo con otro cliente. Eso es parte del proceso de fallar rápido, barato, diseñar, medir, aprender. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Entonces, totalmente relevante es comprender esto que estamos haciendo, ¿cierto? Para poder entender que es una hipótesis, una conjetura, ¿cierto? Hacia una potencial confirmación teórica de lo que yo creo de una determinada realidad de mi cliente. Y eso es cuando uno plantea justamente una hipótesis. Luego tenemos los supuestos, ¿cierto? Que son las posibles respuestas, predicciones, resultados que yo creo que es lo que yo justamente tengo que salir a validar. Todo este proceso, chicos, lo que vamos a hacer es justamente el modelo de aprendizaje que vamos a aplicar. Tengo una idea, yo creo que, ¿cierto? En todo el ámbito esto es constante, diseñar, medir, aprender, diseñar, medir, aprender. Luego formulo una hipótesis, ¿cierto? Me hago una pregunta, ¿será tal cosa? Luego hago un experimento, pruebo con clientes reales, ¿cierto? Y luego descarto o valido mi hipótesis, que es lo que hago, acumulo aprendizaje de la realidad de mi cliente y con esto voy dando posibilidad real a una potencial solución a partir de la comprensión concreta de mi cliente. Esto requiere muchas entrevistas, chicos, comprender absolutamente el arquetipo de cliente, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, muy, muy importante, ¿qué es lo que vamos a hacer? Los tipos de herramientas. Tenemos el observar al usuario extremo, ya vamos a entender qué es lo que es el usuario extremo, preguntar y hacer, ¿cierto? Observar e ir a observar, ¿cierto? Lo que nosotros estamos viendo, que cómo es su problema. El preguntar son todas las encuestas y entrevistas que podríamos desarrollar a nuestro cliente, y hacer en el caso que me tocara poder replicar lo mismo que está viviendo mi cliente, ¿sí? Hay muchos casos que se podría llegar a hacer. Ahora, muy, muy importante es que esta triangulación, por lo menos en estos dos aspectos, son muy, muy importantes, porque nos permiten poder ir validando distintas acciones, generando coherencia. Esta validación y nos permite finalmente saturar la información. La saturación tiene que ver con que cada vez que yo hago un análisis, ya veo que se empieza a repetir. Por ejemplo, evalúo a 10 personas y las 10 personas entrevisto, ¿cierto? Y se van generando las mismas respuestas. Y esto ya me va dando ya una realidad que está aconteciendo y que yo voy saturando y voy comprendiendo que definitivamente es la problemática que yo creía, que he descubierto, que he comprendido y que me permite justamente poder asegurar que es el problema que yo tengo que resolver.
Luego, entonces, la metodología tiene fases. La primera fase, ¿sí?, es la investigación de contexto, de fuentes secundarias. Aquí tenemos que recoger datos, ¿cierto? Si hay datos en el mercado, quiere decir que hay un problema que hay que resolver, que no ha sido resuelto, ¿cierto? Y que con toda esta información nos permite tener datos concretos, datos potenciales de la realidad en la cual estamos enfrentando. Luego, con esta información en la primera etapa de contexto, voy a ir a hacer encuestas, primero masivas, para poder tener información más detallada, ¿cierto? Y poder tener justamente información de primera fuente de la persona, el afectado, que está teniendo el problema, para comprender en detalle cuál es su dolor. Y finalmente, analizar y procesar todos los insights, que ya vamos a ver qué es lo que es en detalle, y a partir de ahí diseñar una propuesta de valor habiendo comprendido en detalle todo el dolor, todo el sufrimiento, cuándo, cómo, de qué forma se genera el problema que está viviendo y que nosotros como potenciales médicos, ¿cierto?, vamos a resolver con una solución concreta, precisa, que resuelve su problema. Así que con todo el power, chicos, vamos a seguir avanzando a los próximos videos. Con todo, sino para qué. ¡Vamos que se puede!